acompaña y todos son militantes en esta lucha por rehacer los valores genuinos de nuestros países. La familia grande es una gran ayuda, es hermosa, es mucho más fácil cuando los papás hacen un proyecto de matrimonio, hacen un noviazgo bien vivido, con ideales grandes. Cuando se conversa cómo va a ser la dinámica del matrimonio, es muy fácil. Por supuesto hay más comida que hacer, más ropa que lavar, pero el niño cuando está en un grupo así, digamos, es la sociedad civil natural, la familia. Entonces el chiquito desde que nace no tiene el yo, tiene el nosotros. ¿Quién nos va a llevar? Entonces esa actitud del niño de la familia numerosa, que es naturalmente generosa, que no es el ombligo del universo, se transforma en una ayuda enorme para los padres. ¿No es cierto? Se van haciendo respetuosos, buenos. Yo estudiaba, hoy hablaba con Rodrigo, que está por allí con su esposa y su bebé. Cuando estudiaba, tenía al chiquito jugando al lado en el corralito y con mis compañeros estudiábamos y así nos recibimos en término y con excelentes notas. El niño que está cerca de sus padres, de su madre, es un niño tranquilo, es un niño bueno. Cuando ustedes lo separan tempranamente, se producen eso y otras distorsiones, ¿no es cierto? Entonces, como primer mensaje, y por eso titulé esta charla, la familia, la destrucción de la familia. Todas estas políticas, que no son más que eso, tienen la principal función de destruir el núcleo familiar. Primero la familia numerosa fue destruida con mitos, y luego la familia en sí. Es una escalada de destrucción a lo que naturalmente cobija, cubre, protege al ser humano. El Estado jurídicamente organizado, desde que existe el ser humano, parte de la agrupación de familias. El individuo que tiene familias, tiene raíces, tiene ancestros, es como el árbol de profundas raíces que es muy difícil que lo tire el huracán. Cuando se borran esas raíces, el árbol es arrancado fácilmente, desplazado, manejado, eliminado. Por eso, jóvenes queridos, la tarea que les espera a ustedes es inmensa, porque esta ideología de destrucción ha avanzado en nuestro medio con una velocidad enorme, por supuesto, guiada por el uso del dinero, ¿verdad? Bueno, no sé si ven, si ya se está proyectando en las pantallas el título de esta charlita, Destrucción de la familia, del feminismo radical a la perspectiva de género. Entonces, también como breve introducción les diré que después de la Segunda Guerra Mundial se instituyó un gobierno único con el eje geográfico Londres-Nueva York. Se crearon organismos para dirigir esta política. El más importante de todos es el Council on Foreign Relations en Nueva York, Consejo de Relaciones Internacionales, donde está formado por 4.000 personas, las 4.000 personas más ricas del mundo con nombre y apellido. Fue fundado en 1921 por Rockefeller y puesto al frente del mismo el marxista teórico más grande del siglo XX y XXI, que fue Mandelhaus. Allí se diseñan todos los planes de estudio que ustedes tienen, todos nuestros jóvenes y niños tienen, para implementar en la mente de nuestros estudiantes el marxismo cultural. Bueno, entonces una vez que se instituye el gobierno, se instituye ese organismo, se bajan los planes de estudio, la finalidad principal es la destrucción de las corporaciones intermedias y de las familias y de toda organización que pueda proteger al ser humano. El siguiente paso es la destrucción de las fronteras, la destrucción del Estado-nación soberano, para constituir un gobierno único universal, por supuesto de tinte absolutamente marxista. Liberalismo en lo económico y marxismo en lo cultural. Estas políticas ya están en amplia ejecución. Europa prácticamente ha desaparecido. En Europa ya no hay familias ni hay hijos. Europa ha sido aniquilada a partir de la Segunda Guerra. El mecanismo siempre son los planes de ayuda. Después de la guerra, en los planes Marshall, se le exigió a todos los países europeos no tener hijos y aplicar las feroces políticas demográficas. Hoy es un continente en total agonía. Y los países más atacados con esta ideología de género, con la ideología marxista,
desde los años 80 son España e Italia, que en ese momento todavía eran la reserva de Europa y han sido destrozados y aniquilados. España es terrible, yo viajo con frecuencia, no se puede poner en ningún documento padre y madre, hay que poner progenitor 1 y progenitor 2, se ha destruido la sociedad civil. Bien, entonces, no puedo explicar todos los antecedentes, lo explicaré en la conferencia de la tarde, el gobierno mundial y cómo se va llegando al feminismo, al control de natalidad, etc. Solo les diré que el ataque más eficaz que ha obtenido el gobierno mundial para destruir la familia y destruir, por supuesto, la natalidad y tener un número controlado de población, como en todos los países comunistas, donde la anticoncepción es obligatoria, se ha utilizado, por supuesto, el corazón de la mujer. La mujer es la transmisora de vida y la transmisora de la tradición. Todo lo que nosotros hemos aprendido, ustedes y nosotros, primeramente es lo que nos enseñó nuestra madre en la cuna. La primera palabra, el primer gesto, el primer afecto. Entonces, trabajando la mente de la mujer, siempre como ovejas, como lobos disfrazados de oveja, se trata de atacar en la mujer el espíritu de madre para lograr una sociedad marxista. Para eso se crean las conferencias de la mujer, a posteriori de las conferencias de población y desarrollo, en Pekín. Funcionan en Pekín, la capital del país donde históricamente y hasta la actualidad más se ha despreciado a la mujer. El saludo, tengo una hija misionera en China, fundó un leprosario. De mis 8 hijos, 2 son misioneras, 3 son casados, 3 son solteros. Ya tengo 14 nietos. Y una de esas hijas misioneras fundó un leprosario en China, comunista, a 1000 kilómetros adentro de Shanghái. Hay 100 millones de leprosos abandonados en cuevas, así como lo escuchan. Y aprendí de ella y de toda su experiencia allí lo que es realmente la cultura comunista, es aterradora. Allí la mujer no tiene valor, el diagrama que expresa el saludo dice: te deseo que tu hijo sea varón. Y como pueden tener un solo hijo, abortan sistemáticamente a las nenas. Hay un desfasaje demográfico enorme, hay 40 millones más de varones que de mujeres, pero además las mujeres no quieren tener hijos, porque además si tienen el segundo hijo se lo matan al lado. En ese lugar monstruoso se hacen burlonamente para todas nosotras las conferencias de la mujer. Y allí, desde 1985, se están haciendo los mensajes que bajan por Naciones Unidas a todas nosotras, disfrazadas de derechos de la mujer. Todas las formas de atropello, esclavitud, arrasamiento de nuestra dignidad bajan de esas conferencias a Naciones Unidas y a través de organismos específicos como recomendaciones, que son órdenes encubiertas, bajan hasta nosotros. Entonces, recuerden que el feminismo creado es, el feminismo radical es el que va a originar lo que conocemos como ideología o perspectiva de género, instrumento de la revolución marxista. A ver, no funciona este aparato. Ahí está. Bueno, fíjense, esta es la presidenta anterior de Argentina, Cristina Kirchner. Quiero que lean esa frase. Cuando legalicen en el 2012 el matrimonio del mismo sexo, dice esta frase: no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. No estoy haciendo una ley, estoy haciendo una construcción social, una sociedad distinta. Estoy haciendo una construcción social transversal a todas las instituciones, a todos los medios de educación, diversa y amplia. Estoy haciendo una sociedad distinta. Feminismo radical. ¿De dónde sale el feminismo radical? El feminismo radical sale de Engels, el doctrinario del comunismo marxista. El libro es de 1984, La familia, la propiedad privada y el Estado. En él dice que la primera lucha de clases se establece en el matrimonio, en la lucha de los sexos, y que el antagonismo del sexo en la historia es la instalación del sistema capitalista de represión. En el matrimonio, dice Engels, el varón es el burgués
y la mujer es la proletaria. Es la primera vez que se ve en la historia el matrimonio como confrontación. Por lo tanto, dice Engels, la mujer se debe levantar en revolución contra las dos cosas que la limitan, el matrimonio y la maternidad. Sigue diciendo Engels que este aparatito está medio... sigue diciendo Engels que la única condición que limita a la mujer para incorporarse a la revolución del proletariado es la maternidad. Al tener hijos pierde sus derechos, dice Engels, por lo tanto debe desprenderse de la maternidad. La precursora de esta ideología marxista con control de natalidad incluido es Margaret Sanger. Margaret Sanger era marxista, feminista, aprende de su primer amante, un psiquiatra de la Escuela de Frankfurt, la revolución sexual. Cree que el matrimonio es una atadura, se casa con un millonario para que le hace firmar que respetará su libertad sexual. Escribe el libro El pivot de la civilización. En ese libro dice que los pobres, los incapacitados, sectores inferiores, con estas palabras, de la sociedad, son un lastre para los sectores superiores, por lo tanto, más hijos para los más capacitados y menos hijos para los menos capacitados. Esta mujer crea la Liga Eugenésica con Rockefeller en 1912, esterilizan más o menos a 200.000 familias. Antes de la Segunda Guerra, 27 estados norteamericanos tenían eugenesia obligatoria en sus constituciones. Esta mujer era profundamente racista, marxista y racista, y en 1930 hace la primera clínica de abortos para negros en Harlem, el barrio negro de Nueva York, y en su autobiografía dice: para que los negros no sospechen, hice manejar la clínica con comadronas y ministros negros. Esta mujer en 1952 hace la poderosa IPPF con Rockefeller, donde hacen el cambio de nombre de control de natalidad por Parent Parenthood, paternidad planificada, para que nadie la vincule con la Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Ese término fue acuñado por Rockefeller y Margaret Sanger. Paternidad planificada queda mucho más paquete, ¿no?, que control de natalidad. Bueno, esta mujer entonces crea la IPPF, la Internacional de la Muerte. Es un organismo diseñado para hacer el aborto en los países dominados como los nuestros, los que ellos llaman países periféricos. Tiene, para que ustedes sepan, 46.000 clínicas de aborto en el mundo. En su página, si entran, el precio de cada aborto es $400 el aborto con misoprostol, $800 el aborto quirúrgico. Multipliquen. Venden los órganos de los niños. La directora les enseña a aplastar la cabeza de los fetos pobrecitos para no dañar los órganos. Así está grabada su disertación. Y $80 promedio cada órgano. En este momento está siendo procesada por tráfico sexual de niños. Esa es la IPPF, es autárquica, depende directamente del gobierno de los Estados Unidos, está por encima de Naciones Unidas. Esta es la antecesora, ella funda el movimiento feminista norteamericano. Y, por supuesto, indica... perdón. ¿Para dónde? ¿Así? Me parece que es el aparatito. A ver, ahí está. Bueno, entonces, esta es la primera precursora del feminismo radical. Levantarse contra el matrimonio, contra la maternidad. Tuvo 3 hijos que abandonó por ahí. El libro lo escribe dolorosamente, uno de sus libros biográficos, uno de sus hijos, y muere sola y alcohólica en algún lugar de los Estados Unidos. El siguiente hito, entonces, es esta mujer, Simone de Beauvoir, que es la amante de Sartre. Recuerden este pasado. Sartre era un escritor nihilista que seguía, por supuesto, el pensamiento de Nietzsche, y no era ateo, sino antiteo. Así lo estudié yo en la universidad, el antiteísmo de Sartre. Su pensamiento se resume en el libro La náusea, donde dice que el hombre es una pasión sin sentido que va desde la nada hacia la nada.
Esta era la amante y de ella decía Sartre que era su amor necesario pero no suficiente. Entonces ella le llevaba a las chiquitas del liceo para que él las desvirgue y luego las llevaba a hacer el aborto. Miles de chicas. Y luego las alumnas de la Sorbona las obligaban a tener sexo con los dos. Esto se publica cuando muere Simone de Beauvoir, se publican las cartas que mantenía con Sartre, se trataban de usted, y se burlaban de las chicas que habían sometido esas prácticas sexuales. Tanto es así que esto en la Argentina se publica. La Argentina es un país, sobre todas las cosas, intelectual. No tiene desarrollo industrial, pero sí tiene un gran desarrollo industrial, intelectual por las migraciones europeas que tuvo. Yo tuve como lectura obligatoria en el colegio a Sartre y a Simone de Beauvoir. Cuando muere, en el año 97 se publican sus cartas y en un periódico de la Argentina, La Nación, se publica un extenso artículo en su revista que cuenta que al publicarse esas cartas, una de las estudiantes que había sufrido terriblemente para recibirse por ellos, se había comido no las uñas, sino la primera falange de sus dedos. Cuando lee su nombre escrito en la burla soez de sus dos maestros, narrando todas asquerosamente las prácticas a las que la sometían, se suicidó. ¿Por qué les digo esto? Un escritor argentino dice: hay que saber, señor juez, cómo se vive para saber por qué después se peca, ¿no? Esta mujer es la que escribe el libro El segundo sexo. Imagínense el desprecio que ella tenía por el ser femenino, y por eso dice: ese ser intermedio entre el macho y el castrado que llamamos femenino es una creación de la historia y de la cultura que hace el sexo masculino para servirse de él. Ustedes van a tener ahora una presión enorme para leer las obras de Simone de Beauvoir, por supuesto con una lectura dirigida, con los medios y los programas de estudio dirigidos a admirarla, sin contarles este pasado de esta mujer. Ella escribe entonces El segundo sexo, y de allí viene toda esta ideología del feminismo, donde la mujer se tiene que alzar. Dice en un párrafo: no se debe permitir a ninguna mujer quedarse en la casa para atender a su familia y a sus niños. Si permitimos esta opción, muchas mujeres optarán por ella. Hay que hacer una sociedad completamente diferente. Así como decía mi expresidenta, estoy creando una nueva sociedad transversal, diversa y amplia. Ella se basa en Simone de Beauvoir. Doctora, sí. yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se compite contra una ideología? O al menos desde donde nosotros estamos parados. Nosotros como universitarios, somos una fuerza intelectual. Primero sabiendo. El primer paso es saberlo. Esto ustedes no lo saben. Y por eso mi obligación en venir acá es mostrarles de dónde sale este feminismo. Cuando uno sabe de dónde se origina la epidemia, rápidamente la puede combatir. Si todos ustedes, y especialmente las chicas que me escuchan, saben que acá no hay ningún derecho, sino que está hecho para convertirlas en soldados estériles, esterilizados, sin hijos y sin futuro, esclavas de un sistema marxista, entonces la defensa de los jóvenes es mucho mayor. Yo no voy a caer en la discusión estéril del aspecto ético. Ya han tenido. Ellos quieren trasladar el feminismo y el aborto a una discusión ética, y no es esa la discusión. La discusión es de dónde viene esta cosa antinatural. De acá. Esto es lo que nos quieren imponer. Y estas mujeres, las dos, murieron solas, alcohólicas, prácticamente suicidadas en la droga. Las creadoras de este triunfante feminismo. Es la primera pregunta. Primero sabiendo, y después usando la sangre del joven de hierro para combatir esto. Lo que combate el feminismo es el patriarcado. Primero destruye a la mujer en su capacidad de engendrar y de tener familia, y una de sus feministas dice que la mujer, no se trata de reivindicar a la mujer, sino que la única dificultad que separa a la mujer para ser como el hombre es la maternidad de la que debe desprenderse. Eso lo dice Kate Millett, grandes feministas. ¿Y por qué el patriarcado, chicas? Cuando Engels hace ese libro que les mencioné, dice que los dos grandes obstáculos para imponer el comunismo en forma internacional son la Iglesia Católica y el matrimonio monogámico.
¿Por qué? Porque mientras exista la figura de Dios Padre, del Padre de familia en la tierra, dice Engels, es inevitable que la gente evoque la figura de un Dios creador, el Padre, de un Dios Padre. Entonces hay que aniquilar la figura del Padre de familia. A eso se dirige el feminismo marxista. Por eso el patriarcado, que van a ver enseguida en las diapositivas que les voy a mostrar del feminismo en Argentina. Los modos básicos de dominación y sujeción son la procreación y la maternidad. El matrimonio y la familia son los lugares de explotación. Así dicen. Y en Argentina crearon entonces el movimiento Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas. Autoconvocadas, por supuesto, de auto no tienen nada, son financiadas íntegramente por las Naciones Unidas. Yo llevé a la Argentina al Senado a la ex guerrillera Amparo Medina, que ojalá la puedan invitar. Ella cuenta cómo era guerrillera armada y siendo guerrillera del movimiento marxista violento Alfaro Vive de Ecuador, igual que Sendero Luminoso, le pagaban fortunas Naciones Unidas para implementar el aborto en la sociedad. El movimiento guerrillero es financiado íntegramente de las Naciones Unidas y mis diputadas, Diana Conti, Mabel Bianco, todas fueron entrenadas con esta mujer en Rusia para ejercer la revolución del feminismo marxista. Ojalá puedan traer a Amparo Medina. Cuando ella confiesa todo su accionar como guerrillera, el cambio de mis senadores fue impresionante. Primer paso, conocer la verdad. Bueno, así es que estas son las principales figuras. Estas son fotos de los movimientos feministas en Argentina. La revolución feminista, por supuesto, instrumentaliza a los homosexuales. No les importa nada, pero hay dos hitos en el movimiento feminista. Primero, la toma de los medios de reproducción. Ustedes han estudiado todos marxismo. La plusvalía y la praxis marxista se basa en que los proletarios se adueñen de los medios de producción, es decir, matar al capitalista, al dueño de la panadería, quedarse con la máquina de hacer pan, con la harina, y nosotros manejar los medios de producción. Análogamente, en el feminismo se trata de tomar los medios de reproducción, es decir, yo, la mujer, manejo sola, sin interferencia del varón, cuándo quiero tener un hijo y cuándo no. La separación de dos cosas que están unidas en el origen, el placer sexual y la procreación, se separan. Y el siguiente paso es la separación en la historia del feminismo del coito y el placer sexual. Primero el placer sexual de la reproducción. Ya todas ustedes están educadas con el concepto de sexo seguro. El enemigo es el niño, el enemigo es el embarazo, la infancia es hostil a nosotras, sexo seguro es el anticonceptivo, lo manejo yo y yo soy dueña de la fertilidad. El siguiente paso que es ahora es el lesbianismo. La independencia del coito con el placer sexual. El lesbianismo de los movimientos feministas es una postura ideológica, no es un trastorno ni una disforia sexual ni una orientación, sino es un cambio de sexualidad para no depender del varón. Las lesbianas viven, hacen el amor entre ellas y no necesitan del varón. Perdonen que sea cruda, no tenemos tiempo. Generalmente lo doy más ampliamente y más suavemente, pero el tiempo nos surge. El lesbianismo, acá les puse, las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con otras mujeres, porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento. Las lesbianas no son mujeres. La homologación del matrimonio homosexual tiene dos funciones. Cuando ustedes, ojalá que no pasen, en Argentina lo lograron legalizar. La finalidad primera es destruir el matrimonio biológico, pero la finalidad segunda y más importante es la normalización de la homosexualidad para desterrar y prohibir la heterosexualidad, ya que el feminismo marxista dice que la heterosexualidad solo tiene sentido en los sistemas políticos de dominación, los sistemas capitalistas. ¿Entienden eso? Después lo profundizamos con preguntas. Y ahora sí, la ideología de género, por supuesto, es el instrumento del feminismo, porque género, que se adopta en la Conferencia de la Mujer de 1995 en Pekín, es neutro. Si ustedes dicen sexo, mentalmente los remite a los órganos genitales y a la diferencia biológica. Si ustedes dicen género,
la palabra es totalmente neutra y es un concepto fluido entre masculino y femenino, perspectiva. Podemos elegir como un menú a la carta, muchos géneros. El uso del lenguaje en esta ideología es fundamental. La tergiversación, el reemplazo de los términos veraces por términos que los disfrazan. Hoy en la conferencia de la tarde voy a explicar más este tema. Es un término maleable. A ver, ¿a dónde tengo que dirigir exactamente este aparatito? Ahí. Bueno, esto lo voy a saltear. Hoy a la tarde voy a explicar cómo se fabrica en el Instituto Johns Hopkins la ideología de género. Voy a explicar también qué es el pensamiento único. Este es el médico que inventa ese término. Los mellicitos con los que experimentó terminaron suicidados. Lo voy a explicar hoy a la tarde también. No me responde mucho. A ver. A fin de la brevedad. Bien. El género entonces es una construcción cultural. Y también en la ideología de género, la diferencia anatómica es una construcción, una lectura cultural, así lo dicen. ¿Cuál es la estrategia de estas feministas? Que ya les pasó a todos ustedes, pasó mucho antes en Argentina, es tomar el poder, pero no para gobernar, sino tomar el poder en todos los lugares influyentes en la cultura. Secretaría de Salud, Secretaría de Estudios, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. En todos esos puestos se van poniendo a las feministas, siempre alegando que la mujer ha sido discriminada, entonces requieren un cupo femenino, se van poniendo todas estas ideologías marxistas y de pronto cambian los programas de estudio y hacen firmar a los legisladores totalmente inadvertidos todo lo que desean. Doctora. Bueno, seguimos. Ahora les voy a mostrar los videitos del feminismo en Argentina. Empezaron en 1985, las mujeres argentinas se resistían enormemente en las conferencias internacionales a aceptar el género y el aborto. Entonces, en 1985, el presidente Alfonsín convoca a 5 mujeres de mi generación, marxistas, trotskistas, enemigas mías de la década del 70, combativas, militantes, ¿no es cierto? E inventan con mucho dinero el Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas en Argentina. Y año tras año hacen su convocatoria desde 1986 en Buenos Aires, en cada ciudad importante, convocan a todas las mujeres diciendo que vamos a tratar los temas acuciantes de la mujer. 3 días, sábado, domingo, lunes, se hacen talleres, 50 talleres, 50 temáticas, y 2 dirigentes de alta calificación, disfrazadas de mujeres normales, se meten 2 por taller el sábado mismo. Bueno, acá hay que tratar el aborto séptico, las miles de mujeres que mueren por aborto, etcétera, y hay que destruir la sociedad patriarcal. Nosotros estamos explotadas, por ahí una pobre mujer dice, pero yo soy muy feliz con mi marido. No, querida, te parece que sos feliz, pero no lo sos. Te está explotando tu marido. Por supuesto, toman todos los datos. El domingo a la tarde se hace lo que van a ver ustedes, la marcha de orgullo lésbico, donde marchan todas esas mujeres con el Partido Comunista, Obreros, Socialistas de los Trabajadores y demás. En los talleres hay 5.000 mujeres feministas. Todo lo demás de apoyo son los partidos políticos de izquierda. Marchan sobre la catedral o la iglesia principal de cada ciudad, quemándola o tratando de destruirla. Nuestros jóvenes se ponen como escudos humanos. Cuando en el 2003 destruyeron la catedral de Rosario, se llevaron las sagradas formas y por supuesto blasfemaron todas las imágenes, quemaron las imágenes. Desde el 2004, 300, 400 jóvenes varones se ponen en la puerta de la catedral como escudos humanos con resistencia pacífica. Van a ver cómo los atacan. Yo advertí esto, no lo sabía, me enteré en el 2001 cuando iban a venir a mi ciudad, a La Plata, capital del estado más grande de la provincia de Buenos Aires, y el obispo nuestro, que ya se fue el único obispo en Argentina que levantó su voz y nos llamó cómo podíamos dejar que pasara esto, y 10 mujeres nos agrupamos y entrenamos a 182 mujeres, casi 200,
conferencias cada 15 días. Olvidé decirles que yo soy profesora de geopolítica hace 30 años, en una materia de ciencias políticas que se llama Geografía Humana. Y a través de todo ese conocimiento formé a las mujeres en todo esto. Entramos en ese primer encuentro de a 4 o 5 por taller y les dimos vuelta el taller, iluminamos a las mujeres que iban inocentemente engañadas, ¿no es cierto? Pero además ellas hacían un documento a fin de año con las conclusiones unívocas de los talleres. La mujer argentina en su mayoría quiere el aborto, el lesbianismo, y desde que estamos nosotras no lo logran porque hay o una posición nuestra a favor de la vida o 2 posiciones y ya no les sirve. Por eso se fue enardeciendo su odio y los ataques son cada vez más virulentos. Bueno, así las cosas, no les puedo mostrar más, no tenemos tiempo. Año a año fue este mal que hicieron, porque muchas mujeres cayeron en el feminismo, fue armando. Yo desde el 2001 viajé 6-7 meses antes a cada provincia para advertirles que iba a venir este encuentro de mujeres, pasábamos los videos y todos los vecinos fueron conociendo, y los jóvenes de la ciudad que fueron a los encuentros y se pusieron y vieron ese infierno de frente, cambiaron para siempre. O sea, fue una cosa, de un enorme mal salió un bien espontáneo, que cuando este año se llevó al debate del aborto, fue la última gotita y todo el pueblo argentino salió adelante. Ahora van a ver el video, el 8 de marzo las feministas hacen manifestaciones terribles para lograr el aborto legal, todo con la financiación del actual presidente, que había jurado defender la vida, y por supuesto, como veía esta hostilidad en el pueblo, no quiso ser plebiscito y llamó a debate en el Senado. Primero diputados, presionó a cada diputado: ¿cuántos cargos tenés? ¿25? ¿Querés 50 o ninguno? Fue visitando a cada uno, impresionante. Esa primera elección, esa primera discusión en diputados, habíamos ganado de todas maneras 128 diputados el 14 de junio, 128 diputados por el no al aborto, 125 por el sí ganábamos, pero mandó a la mañana un avión, el avión presidencial, a buscar 3 diputados de La Pampa y uno del norte que no querían votar y les obligó a votar por el aborto. Y en ese día, 14 de junio, un luto para la Argentina porque fue el día de nuestra derrota en la Guerra de Malvinas, la batalla feroz de Monte London, donde tantos argentinos dejaron la vida con un gran honor, ¿no es cierto? Pero a propósito eligieron esa fecha para derrotarnos allí. Esa noche fue la noche más fría del año, 2 grados de temperatura, un cielo helado, llovía, 500.000 familias en la puerta del Senado con sus niños en carpas. A las 3 de la mañana fue la votación, fue larguísima. Esos senadores que ustedes vieron jugaron su puesto, su prestigio. 38 por mayoría absoluta votaron por la patria y por la vida. Por eso, bueno, quiero terminar con esto. Querido joven, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una línea de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas nunca de fotos amarillas. Sigue. Aunque todos esperen que abandones, no dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas. Nada más. Gracias, chicos.
No sé si tienen alguna pregunta, sé que el tiempo nos surge, pero bueno, les resumí 30 años de esfuerzo de un pueblo en un ratito. No fue una improvisación. Muchos argentinos recorrieron el país, advirtieron a los otros. Las provincias se levantaron, desde Buenos Aires, desde el centro, trataban de controlar todo el país, evitando el federalismo, ¿no? La autonomía de cada estado. Y bueno, las provincias se pusieron de pie. Nunca había una cosa igual en toda mi vida. 2,5 millones de personas se movilizaron en todas las ciudades del país. El 25 de marzo de este año, el Día del Niño por Nacer, el 20 de mayo y el 8 de agosto. En todas las legislaturas de las ciudades capitales, el pueblo entero se apostó hasta las 3 de la mañana, porque obviamente la estrategia de los marxistas es prolongar y prolongar la discusión. Y nosotros habíamos logrado poner una pantalla adentro del Senado que transmitiera toda la gente que estaba afuera. O sea que los senadores pro vida vieron que todo el pueblo argentino los estaba apoyando y reclamando, ¿verdad? Cuando advirtieron que estaba prendida ya no la podían sacar porque habían iniciado las sesiones. Esa fue parte de la estrategia y bueno, milagrosamente, contra todos los poderes internacionales y nacionales y todo el dinero inmenso que se sigue desparramando en nuestro país, ahora que perdieron el aborto quieren reformar el Código Penal, hay 60 proyectos con feminismo de género, educación sexual obligatoria y aborto encubierto. El ataque sigue, pero las provincias se han puesto de pie. Y eso es lo que quisiera que México iniciara, ya lo han iniciado. Las 3 patas de Latinoamérica son México, Brasil y Argentina. Cualquiera de estos países que caiga, caerá toda Latinoamérica. No pueden permitirlo, México se tiene que poner de pie. Y ustedes, como nuestros jóvenes, que fueron impresionantes, yo nunca vi una cosa igual, todo este movimiento, esta gesta que ustedes vieron, la hicieron los jóvenes argentinos, en respuesta a esta manipulación. En todas las iglesias de 32 años se ponía el ejército de jóvenes en el frente, resistiendo todos estos ataques, como vieron en uno de los videos. Bueno, y ahora estos jóvenes, estos videos los hace un grupo de chicos de ustedes, se llama Faro Films. Faro justamente porque en la oscuridad del mar hay una luz que se levanta. Muchas gracias, doctora. Gracias, chicos. Los espero a todos. Un aplauso para la doctora. Y para continuar con nuestro diálogo queremos abrir a preguntas al auditorio, pero antes Alberto tiene una pregunta para usted. Doctora, primero que nada, muchas gracias por plasmar todo el trayecto que ha tenido usted. Esperemos que efectivamente México se convierta en un país agente de cambio a nivel no solo Latinoamérica, sino a nivel global. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que necesita la juventud para poder vencer estos paradigmas en un mundo que parece no tener respeto por los valores? En principio, reconocerse a sí mismo, cada uno de esos jóvenes, como imagen de Dios. Cada uno de ustedes es imagen de Dios nuestro Señor y tiene dignidad por sí mismo, por ser seres humanos, no por el cargo, no por la cultura, no por la salud. Y reconocer en los otros esa misma dignidad, como pasó con nuestros jóvenes, cuando ustedes se ven en ese niño que van a destrozar o en ese niño del colegio que van a pervertir con ideología de género, la cosa cambia. Primero, reconocer en ustedes esa dignidad enorme y esa potencialidad que tenemos y que tienen todos los jóvenes. Ese es el primer paso de la resistencia. Yo invito a la resistencia civil, como hicimos en Argentina. Es probable que nuestras políticas, nuestros políticos estén todos tomados por el gobierno mundial. Puede haber excepciones, como nuestros senadores,
pero en general el aparato político está trabajado desde hace mucho tiempo. Entonces, el primer paso, fíjense el antagonismo con Simone de Beauvoir, una mujer que se vio a sí misma en esa indignidad y lo plasmó en su obra. Segundo sexo, sentirse como un sexo inferior. La mujer es la obra más grande de Dios. Si ustedes vuelven a leer el Génesis, Dios vio que el hombre estaba solo y no era bueno y le dio la ayuda que faltaba. Y el hombre se ve fascinado por esa belleza que irradia de la íntima gracia de la mujer que Dios le ha dado y dice: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es la obra más perfecta. Por eso Benedicto XVI decía: introdujo en el mundo el orden del amor, que no veía suficientemente plasmado en el varón. Y esa es nuestra misión. El varón se dulcifica, se amansa, se humaniza por la acción de la mujer. Así ha querido Dios, esa complementariedad imprescindible para que la raza humana llegue a su plenitud. No en lucha y en odio, sino en armonía y en amor mutuo, de la que todas las familias de ustedes pueden dar testimonio. Así se planifica la humanidad. Por eso esta fuerza quiere destruir ese vínculo. Reconocerse a sí mismos como dignas, reconocer en la mujer la obra más perfecta que Dios ha hecho para introducir el orden del amor en el mundo. Nuestra misión es esa. Y el varón, utilizar o canalizar esa agresividad propia del sexo masculino de todas las especies, no solo de mamíferos, sino también de muchas aves, sobrenaturalizada en el hombre. Fíjense esos jóvenes, 25, 28 años, poniéndose en el frente. El trabajo que han hecho los jóvenes recorriendo las ciudades, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Formarse con excelencia. Todos nuestros jóvenes son excelentes universitarios. A diferencia de los marxistas, que generalmente son mediocres, viven en los centros estudiando, prolongando su tiempo de formación, no leyendo más que los códigos de memoria que les enseñan y el odio con que los adiestran. Nuestros jóvenes se caracterizan por lo contrario: excelentes en el estudio, excelentes en su formación universitaria y combatientes. Recuerden que Alejandro Magno tenía 19 años cuando conquistó Persia. Esta es la mejor edad, donde tenemos más fuerza. Esa militancia mexicana, esa militancia argentina de los jóvenes fue lo que hasta el momento salvó a Argentina, esa militancia de ustedes. Respetar en ustedes la dignidad única en la creación de seres humanos y particularmente la dignidad de la mujer. Formar familias indestructibles con proyectos de vida. Noviazgos donde edifiquen proyectos de vida a futuro, donde los dos se realizan en sus profesiones y en su matrimonio, donde los hijos vean esos pilares donde apoyarse. Y luego combatir, no dejarse manipular, no dejarse arrastrar como masas. La destrucción se apoya en la psicología de masas. El hombre que pierde su identidad y es arrastrado por pasiones sueltas a donde quieren los que dirigen. Nunca. Nosotros no somos hombres masa, somos seres humanos libres. Libre es el que sabe, el ignorante es esclavo. No sé si me querés hacer otra pregunta. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio para el auditorio. Antes de formular su pregunta, les agradecemos que puedan presentarnos, darnos su nombre, la licenciatura o profesión. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea, estudio Ingeniería en Dirección de Negocios. Muchísimas gracias por estar aquí y por la magia de compartir. Mi pregunta es, ¿el aborto es un debate ético, antológico, científico o religioso? El debate del aborto es antropológico. Si nosotros pensamos que podemos destruir impunemente a quienes nos continúan, exterminamos la especie humana. Y estamos obrando contra la antropología misma de la especie. Ninguna especie biológica
Ninguna especie destruye a su cría. No existen antecedentes en la biología. Las arañas se envuelven en la tela cuando no tienen comida y se dejan comer por los pichones. Los pelícanos se pican su pecho si no tienen comida y alimentan con su sangre a sus pichones aunque mueran. Solo este intento de falso ser humano pretende disfrazar de derecho matar a los hijos de nuestras entrañas. El debate es antropológico. Si aceptamos eso, cambiamos el sentido, la naturaleza misma del ser humano. Muchas gracias. De nada. Una pregunta más para finalizar. Hola doctora, buenas tardes. Mi nombre es Armando Rojas, estudio Administración de Empresas y mi pregunta es la siguiente. ¿El aborto es un tema de salud pública? No, el aborto es un tema político. Toma asiento. Mi ponencia en el Senado fue demostrar esa mentira. Yo no sé si la tenemos, creo que no, a lo mejor en otro momento la podemos proyectar, pero con los dos ministros de salud adelante demostré la falacia. Terrible, porque es mi trabajo, yo soy forense y yo personalmente recojo los restos de abortos en los hospitales y conozco las estadísticas de memoria. Entonces, fíjate vos que se presentan cifras falaces de abortos clandestinos y cifras mentirosas de muertes por aborto. En nuestro país, ustedes son 320 millones de habitantes. Argentina tiene 44 millones de habitantes y 104.000 mujeres, perdón, 140.000 mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? El cálculo de aborto clandestino se hace de la siguiente manera: se analoga la población de nuestros países a otra igual que tenga el aborto legal. En España, en el año 85 se legalizó el aborto. En el año 87 tenía una población semejante a la Argentina, 140.000 mujeres en edad fértil, y tuvo 16.000 abortos por 1.400.000. Correcto. Nosotros 1 millón. Sí, a mí me parece que un poquito menos, me puedo errar en algún número. Nosotros 1.400.000. Perdón, estaba hablando de 100.000, quiero decirles 1.400.000 en 44 millones de habitantes, análoga a la población que tenía Francia en mujeres en edad fértil en el año 87. España. España tuvo en ese momento 16.000 abortos. Nosotros jamás podíamos tener 500.000 abortos legales, 500.000 abortos clandestinos. Imagínense que nacen 700.000 abortos por año. Si hubiera extinguido la población, 700.000 bebés. Nosotros tenemos, estoy bastante cansada. Esta es la 4ª ciudad en la que estoy hablando de México. Es muy agotador para mí. Entonces, la manera científica de calcular el aborto clandestino real es mediante la analogía con poblaciones donde tienen legal el aborto. España, en el año 87, tenía una población femenina fértil análoga a la nuestra. 1.400.000 mujeres en edad fértil. En ese año España tuvo 16.000 abortos. Por lo tanto, en la Argentina no puede haber más que 16.000 abortos clandestinos. Por otro lado, nosotros tenemos solamente 700.000 nacimientos por año. Imagínense que desde el año 2000 los ministros están diciendo que hay 500.000 abortos por año. Hubiera sido, por supuesto, una aniquilación de la población. Por lo tanto, la cantidad de abortos clandestinos es mucho menor de la que dicen. El creador de la legalización del aborto en los Estados Unidos en 1973 fue el doctor Nathanson, y él confiesa, por supuesto él deja de ser abortista después de 75.000 abortos, cuando se amplía el monitor ecográfico y ve cómo estaba asesinando al niño. Y él confiesa que la estrategia que usó para legalizar el aborto fue la mentira sobre las cifras de aborto clandestino y muertes por aborto. Muy bien. En Argentina entonces se dicen, como acá, 500.000 abortos por año. Imposible para el número de población. Imposible por la analogía con los otros países que tienen legal el aborto. Pero además,
La muerte por aborto en Argentina está todo estadificado, como ustedes también lo tienen estadificado, y también España y todos los países desarrollados. Fue en el 2016 de 43 mujeres en todo el año. 43 mujeres murieron por aborto, incluyendo los abortos espontáneos, los abortos patológicos por hipertensión, por mola, por otras causas. Menos de 31 mujeres murieron por aborto clandestino, por aborto. Y dentro de esas, por aborto legal, seguro y gratuito del 2016, porque ya impusieron un protocolo del aborto como legal, la presidenta Kirchner, que es ilegal, pero se llama así, interrupción legal del embarazo, y por el misoprostol, de esas 31 mujeres que murieron, la mitad murieron por misoprostol, por el supuesto aborto legal. Es la causa número 70 de muerte en nuestro país, y en ustedes más o menos es igual, por lo que vi sus estadísticas. Tenemos 48.000 mujeres que mueren por enfermedades cardiovasculares que pudieran haber sido previstas. 70.000 muertes oncológicas, la mitad de zonas pobres que no tuvieron recursos para evitar la muerte. La enorme mayoría de muertes maternas es por partos mal atendidos. Entonces, el aborto nunca es una necesidad de salud pública. La necesidad de salud pública, si revisan sus estadísticas, son las muertes de mujeres por las causas principales, que son enfermedades cardiovasculares y enfermedades oncológicas. La causa de muerte por aborto en mi país es el número 70 y en ustedes es el número 68-65. Yo vi las estadísticas de ustedes. Jamás es un requerimiento de salud pública. Esta ficción viene del secretario de Estado, del presidente Nixon del año 74, donde él informa que debe urgentemente disminuir la población de los países en vías de desarrollo. Hoy lo voy a hablar extensamente. Cuando se hace la primera conferencia de población y desarrollo que hace Rockefeller para imponer el aborto, globalizar el aborto en el mundo, se hace en Bucarest, la Argentina se levanta y dice que, como ahora, que nuestro país no va a aceptar el aborto porque ha recibido inmigrantes de todas las razas del mundo y en su vasto territorio necesita niños propios y ajenos, y que la naturaleza de la Argentina es solidaria y jamás matará al niño por nacer. Cuando Argentina se levantó en el 74, se levantaron todas las naciones latinoamericanas, toda África y Sudasia, y fracasó la Conferencia de Población y Desarrollo para Rockefeller. Entonces elevó un informe el secretario de Estado del presidente Nixon, que es Henry Kissinger, quien dirige ahora la guerra de Medio Oriente, es un asesino poderoso, y hace un informe grande de 200 páginas que se llama, quiero que aprendan este título, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. En el informe dice al principio que las posiciones como Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Argentina fue bombardeada con estas políticas. Dice que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX, y que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Y al final del estudio dice, tu pregunta, lógicamente para que los países anfitriones no sospechen, debemos ocultar nuestras metas demográficas detrás de planes sanitarios. Salud reproductiva, salud sexual. ¿Qué puede tener de salud introducir en la mujer un elemento de metal como es el DIU en la mucosa más sensible al cáncer, como es la del útero? ¿Qué puede tener de salud introducir anticonceptivos basados en la hormona masculina, como es el etillevonorgestrel, que provoca, por supuesto, puede provocar infertilidad, hepatitis, pancreatitis, varices, obesidad, depresión psicótica? En fin, eso no es salud, digamos control de natalidad.
pero no digamos que es salud. Cada mujer, si sabe lo que le produce, tiene derecho de usarlo, por supuesto, pero no engañada. No le digas que es anticoncepción segura. Están atrofiando el cuerpo de la mujer. Y cuando uso la palabra atrofia, salud pública, me refiero al índice de menopausias precoces que existen en España, ni hablar, Italia, y ustedes en México, desgraciadamente, y Brasil, tienen un alto índice de menopausias precoces por uso de anticonceptivos. Y también, por supuesto, tasa grande de infertilidad en la generación de ustedes, las generaciones jóvenes que están acudiendo a los servicios de fertilización asistida como en Argentina. Eso es un problema de salud pública. Y el siguiente problema de salud pública, si estudian malformaciones congénitas en los niños, hay un estudio del Hospital Cubano, porque en los países comunistas es obligatoria la anticoncepción. El hospital se llama Ciego de Ávila. El estudio está hecho sobre 13.700 niños con malformaciones congénitas y la conclusión es que el 70% de esas malformaciones fue producida por el uso de anticonceptivos en la madre, el 30% por el uso de psicofármacos. Entonces, eso es problema sanitario, eso es problema de salud pública. Nunca el aborto clandestino no se ha transformado nunca en un problema de salud pública. Sí. En este momento finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Hay una pregunta más? Sí, a ver, adelante. Una joven. Hola doctora, muchas gracias por Hola. estar aquí. Y bueno, soy Mariana, estudio Dirección de Empresas y Entretenimiento. Y mi pregunta es, o sea, nosotros como jóvenes, ¿qué podemos empezar a hacer? O sea, ¿por qué no nos podemos quedar solamente salir de aquí y sí? O sea, ¿cómo está nuestro país? Pero, o sea, ¿cómo podemos hacer para que más jóvenes, o sea, puedan interesarse por el valor de la vida, la familia, el amor? Porque pues están yendo contra lo más valioso, o sea, que es la vida. Entonces, pues, tenemos que hacer algo. Y sé que está en nuestras manos porque va a ser el futuro de nuestros hijos, pues, todo. Y pues... Bien. El accionar es persona a persona, nunca masivamente. Persona a persona. Invitar a cada uno de ustedes, a estudiantes, a charlas. Yo les dejo este humilde power, pero sí mi correo, como otros médicos en Argentina, el doctor que vieron exponer, Abel Albino, tenemos todas las estadísticas de todos los países de Occidente. Entonces, todo lo que necesiten como información, nos lo piden. Les dejo este power como esquema. Invitar de a uno a los jóvenes, todo lo que ustedes han escuchado, transmitirlo. Siempre persona a persona, nunca masivamente, porque el hombre masificado no piensa. Invitar a hacer grupos de jóvenes, formarse ustedes, inmediatamente seguir a hacer acciones de este tipo. No hay más tiempo. Les aseguro que no tenemos ni México, ni Argentina, ni Brasil. Estamos en el tiempo de descuento. Si perdemos esta batalla, es inevitable el comunismo de Mao. Tengo filmado a Rockefeller II en 1972 en un discurso ante el Senado. Tenemos que imponer el único sistema político que ha triunfado, que es el de China de Mao. Y lo están haciendo. Esto es marxismo cultural. Les pido que lean el libro de Agustín y de Nicolás, el libro negro de la nueva izquierda, y piensen que ustedes, yo ya estaré muerta, ustedes van a ser las víctimas de esa revolución que lentamente se está imponiendo. No tengo buenas noticias para ustedes de la información que he recibido sobre el nuevo gobierno que ustedes tienen. Así que la esperanza, como en Argentina, está en los jóvenes. Si ustedes toman el pañuelo, invitan a otros jóvenes, a la vez que se forman, forman a otros, es la única posibilidad. Si en estos 2 años no ganamos la batalla, creo que está todo perdido. No sé si te contesto la pregunta. Allá. Con esta pregunta concluimos. Con esa pregunta, pero quiero que esa joven haga la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Cano, estudio medicina y mi pregunta es ¿cómo defender una postura sin caer en el radicalismo? Sin caer en... Radicalismo. El radicalismo es un término ideológico, como yo les puse, feminismo radical. La verdad tiene su propio peso. Te compadezco muchísimo porque la Facultad de Medicina es la más atacada. Se está entrenando desde
que entran, la facultad género, y mostrarles que el niño no es persona, el feto no es una persona humana, no tiene dignidad humana, vas a tener que callarte y sufrir todo eso hasta que te recibas. En las residencias de ginecología y pediatría es donde más se trabaja la cabeza de los jóvenes, prohibiéndoles decirle niño o bebé, se les deben decir feto, y convenciéndolos de que no son personas humanas y que es el derecho de la madre. Es muy fácil, amor. La verdad, como los griegos. Los griegos miraban la verdad y luego hacían sus conclusiones. El hombre moderno, manejado por los aparatitos tecnológicos, aprende una idea abstracta que es una ideología y la ajusta a la realidad. Si te desprovees de todo eso y ves la realidad con una sola ecografía, ver el niño que se mueve, ríe, se chupa el dedito, tu solo razonamiento sabe que es una persona humana y que es un niño, ¿no es cierto? Entonces, aplicar el razonamiento a la observación de la verdad ajena a la ideología que te quieren impartir, con mucha prudencia, siempre de persona a persona. No lo digas masivamente porque te van a atacar y destruir, y los profesores que ya están todos en su mayoría tocados van a evitar que adquieras el diploma. Esa es la realidad. Tenés que hacer grupos de estudiantes a los que veas que tienen todavía una mente sana, tratar de llamarlos, hacer reuniones, tomar un café y fortalecerse entre ustedes en la verdad. La verdad tiene su propio peso. Siempre después de las grandes matanzas, miren las guerras. Como Esparta tiraba a los niños porque eran discapacitados, de Esparta no quedó nada. Atenas, que no permitía la eugenesia, se legó a la civilización. Entonces, es importante en el médico, más que en otras profesiones, la formación en humanidades. Saber qué es el sujeto, no es un objeto. El sujeto de nuestra ciencia es el hombre. Yo fui profesor y renuncié por ese motivo de medicina legal muchos años. En muchos años jamás un estudiante de 5º año de medicina me pudo contestar a la pregunta ¿qué es el hombre? No quién es el hombre, como dice San Agustín, sino qué es. Ninguno me contestó sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, como estudiante y futura médica, tenés que manejar filosofía realista, porque si no, te van a voltear en los razonamientos. Por eso nosotros podemos enfrentar cualquier diálogo con senadores, presidentes, no importa, porque eso que ya tenemos incorporado, la verdad totalmente descubierta, nuestra inteligencia, nos podrán matar, pero no nos van a poder ganar en una discusión, amor. Y eso es lo que tenés que hacer, con prudencia, llamando estudiantes de a poco, nunca enfrentando al profesor porque te van a sacar el diploma, esa es la realidad, no te van a dejar graduar. Y cuando tengas el diploma, trata de entrar en cátedras donde sí vas a poder actuar defendiendo la verdad en la universidad. ¿Sí? De nada. Doctora, nuevamente agradecemos su presencia y solicitamos a la alumna Mariana Ariza de la Escuela de Comunicación pueda hacer la entrega de un presente en nombre de la comunidad anáhuac y en agradecimiento a su participación en este diálogo. Pero te contesto como dijo Santa Teresa, no me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.